Bendiciones a mis amigos y amados en el Señor Jesucristo. Bueno, estaremos hablando no sé por cuánto tiempo del derramamiento del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. Porque una cosa es estar lleno del Espíritu o empezando a llenarnos o descuidados de llenarnos o medio llenos. Pero solamente el derramamiento va a venir cuando estemos rebosados del Espíritu. ¿Y rebosados dónde? ¿Y cómo llegamos a rebosarnos? Son cosas bien importantes a tratar. Recuerdo que empezaban los primeros días de enero y en una de mis oraciones de madrugada, porque son tiempos que ya están marcados por Dios desde hace muchos años. Si me despierto a las 2 o 3 de la mañana es para ir a hablar con el Señor y el Espíritu. Recuerdo perfectamente que me dijo, en tal fecha, yo quiero que tú estés con el apóstol. Ahora, me dio la fecha exacta, 24 de marzo. Ok, mi apóstol es el varón de Dios, Oscar Agüero. Pero cuando él tuvo ese cáncer tan fuerte, que libró, que se mostró como el Señor lo sanó, eh, la iglesia la tomó su hija, la iglesia madre que la había construido. Entonces yo me congrego con su hijo, un joven del Espíritu, un joven que busca del Espíritu y pues, y que gusta de la buena palabra. Y son cosas que son miel para mi corazón. Entonces yo debía de ir a ese lugar en esa fecha que el Señor me dijo, averigüé dónde estaba, porque como un apóstol empezó a sus 70 y pico de años una congregación y ya tiene más de 100 personas. Es impresionante cómo el Señor lo usa a mi apóstol. Entonces yo fui ahí sin saber a qué iba. Y cuando él empezó a enseñar del Espíritu, el Señor me dijo, este es el tema que quiero que empieces a enseñar ahora mismo. Entonces, pues yo tengo una cantidad de escritos que yo no sé si me va a alcanzar la vida para enseñar de ellos, que gasto mucho tiempo escribiendo y estudiando. Y entonces me puse a desempolvar todas estas escrituras por años. Y entonces fui armando lo más condensado para hablar del Espíritu Santo. Y me encontré con lo que un día para mí fue un desafío. Darme cuenta qué carecía del Espíritu y qué es lo que el Espíritu quería para poder hacer las cosas. Entonces, de eso mismo es que se trata esta serie, compartir cosas que yo he vivido y que están escritas y que yo las obedecí para poder hacer lo que Dios me mandó a hacer. Porque cada uno tiene que pisar en las pisadas que Cristo y el Espíritu Santo marcaron para poder que des fruto en lo que te mandaron a hacer. No todos tenemos las mismas cosas. Por eso el Señor dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y eso no quiere decir que todos se pierdan, sino que hay gente específica que Dios llama y prepara para hacer con ellos determinadas funciones en su reino. Y que esos escogidos, cuando se juntan, hacen una obra de Dios gloriosa. Por eso Pablo siempre habla de la iglesia como un cuerpo físico. Entonces, si vamos a hablar de las cosas que se necesitan, pues es demasiado importante que la escritura, o sea, nuestro Cristo, brille, se glorifique, sea luz en nosotros. Porque cuando empezamos la semana pasada, la profecía hecha a Joel para tiempos futuros era el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, estuvimos tocando algunas partes sobre el derramamiento y lo comparé con una jarra o con un envase plástico. Si tú lo quieres tener ahí, le muestras la cabeza para que te quede grande. Primero el vaso, la jarra, tiene que estar llena para poder que se derrame.
¿Y por dónde se va a derramar? Bueno, va a chorrear por fuera del vaso y a caer al piso te va a hacer un charco en el mismo envase o en la misma vasija. O sea, si no estás lleno, no hay derramamiento. Primero viene llenarse para que después se derrame. Ahora, Él se llena en nosotros para hacer cambios, para que se cumpla la palabra de arrepentimiento, metonía, que es cuando nosotros nos decidimos a cambiar nuestra manera de pensar por una manera que no teníamos, lo que yo le llamo en tantas enseñanzas, desaprender para aprender lo correcto. Entonces, cuando él está hablando en el capítulo 2, versículo 28, de que derramará sobre toda carne, pareciera que inconversos y conversos, pecadores y no pecadores van a ser llenos adentro y derramados por fuera. Se va a hacer visible el Espíritu, se va a derramar, se va a desatar. Es la palabra en el hebreo más precisa. O sea, se va a desatar lo que estaba adentro por fuera para que sea visto. De eso se trata el derramamiento. Pero entonces, en ese mismo capítulo, hay unos versículos que muchas veces no tenemos en cuenta. Por eso no me canso de decir siempre, tienen que estudiar leyendo todo el capítulo. La Biblia no se escribió por capítulos ni por versículos. Eso allá un papa en el siglo XIV, para que les fuera más fácil a los estudiantes comprender la Biblia y estudiarla, fue el que comenzó a colocar capítulos y versículos. Y ahí en ese rompimiento que hicieron de lo que ellos entendieron que era lo que se debía de hacer, quitaron muchas cosas de un capítulo y las pusieron en otra cuando pertenecían al capítulo anterior, o se pasaron de rosca y escribieron lo que no era para ese mismo capítulo. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo para unir, desunir, atar y desatar. Entonces, para que eso suceda, porque el Señor es bien claro cuando dice, sucederá que después de estas cosas o de esto, derramaré mi espíritu. O sea, tienen que pasar algunas cosas para que el derramamiento del espíritu venga. Por eso dice, después de estas cosas. Ahora, tenemos que saber cuáles son las cosas. Y cuando vamos a la misma escritura, en el mismo capítulo, el versículo del 12 al 17 habla de unos pasos importantes. Porque mire, si usted no está lleno por dentro, ¿cómo se va a derramar por fuera? Es imposible. ¿Ya? Usted puede... Ahora, pero profeta, cuando recibimos al Señor, lo recibimos completo. Sí, Señor. Usted recibe un Dios pleno. Usted no recibe un pedacito del Padre, un pedacito de Cristo, de Jesús, y un pedacito chiquito del Espíritu, y a otro le da más grande. No. El Dios pleno es indivisible. Él viene a morar en ti. Ahora, si Él es un Dios santo, puro, ¿en dónde tú crees que va a vivir? ¿En un alma contaminada? ¿En un corazón caído? No. Él va a vivir en el lugar que es exactamente su imagen y semejanza, lo que tú y yo somos, espíritu. Dios viene a morar en nuestro espíritu y desde nuestro espíritu Él comienza a decir, hijo mío, dame tu corazón. Claro, se trata es ya con lo que tú creíste de que yo morí por ti, ya salvaste el alma para la eternidad. Pero ahora yo necesito que tú me enseñes, porque el Señor Jesús subió al cielo después de la resurrección. Pero tú y yo somos los portadores de Dios. ¿Cómo tú puedes creer que si nosotros estamos llenos de concupiscencia en nuestro corazón, vamos a estar llenos? Y menos pensar que nos vamos a derramar con el Espíritu Santo o Él se va a derramar en nosotros. Por eso Jesús les dijo, no hagan nada hasta que el Espíritu Santo venga sobre es que los cubra por fuera. Y para cubrirte por fuera te cubre completo, adentro y afuera.
Entonces es bien importante saber que primero nosotros tenemos que ser llenos por dentro. Por eso es que Pablo decía en Romanos 8 que nadie puede llamarse hijo o ser de Cristo Jesús si Él no mora en ti. Si tú no piensas como Cristo piensa y tus pensamientos están cedidos, dados al sistema de este mundo, pues Cristo no mora en ti. Y si Cristo no mora en ti, es casi seguro que no estás lleno por dentro. Para que el Espíritu Santo se derrame por fuera de ti, es importante que primero tú estés lleno. Por eso él decía en el versículo 17, que vamos a ir parafraseando el tema, porque una vez me lo dio el Señor, ya no tengo interés en cuántos capítulos sale, no me interesa. Hace como 12 años atrás o 14, me gasté 176 capítulos hablando de cómo Pablo interpretó la gracia con el tabernáculo que Moisés levantó. Entonces, esto que es mucho más sagrado, que es cómo lograr lo mejor de la gracia, que es tener al Espíritu Santo derramado sobre nuestras vidas, no va a tener todo el tiempo que Dios me lo pida. Entonces dice en el versículo 12 al 17, Dios hace una invitación al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es cuando tú quieres cambiar completamente tu manera de pensar y sabes que en tu fuerza no lo puedes hacer, pero tú sabes que el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros como un ayudador, como un esperanzador, como la persona que nos va a ayudar a salir de todos los lugares que nosotros le pidamos que nos ayude. Por eso es tan importante en esta dispensación de Cristo y el Espíritu, palabra y Espíritu, porque cuando a Nicodemo se le fue dicho nacer de nuevo, y ahora días escuchaba a un hombre de Dios que conozco hablar de que el agua era el agua del vientre de la madre que lo tenía. Cuando la palabra en el original dice nacer del agua y del espíritu, la palabra agua que está ahí del griego es la palabra udor. O sea, verbo de Dios que tiene vida, donde viene la rema. Y eso no lo hace sino el Espíritu Santo. Entonces, cuando él habla de que una de las cosas que tenemos que hacer es arrepentirnos, pues nos está declarando el Señor. Dice ahí, a una hora declara el Señor, volved a mí de todo corazón. O sea, ese de volver a Dios con todo su corazón es deseando, anhelando que sea el Señor quien gobierne nuestro culto racional. Mientras nosotros los hijos de Dios no entendamos, comprendamos que la diferencia para empezar a llenarnos es sacrificar el culto racional, donde están tus emociones, donde están tus sentidos. Por los sentidos es que entra la tentación, la aflicción y el deseo de pecar. Eso fue lo que utilizó Satanás en Génesis 3 para hacer caer al hombre, y es lo mismo que hace ahora. Él no te mete pensamientos. No. Tú le das permiso para que en un pensamiento que tú tienes con una intención de lograr un deseo, él aprovecha lo que tú estás soltando a los aires. Porque los pensamientos son espirituales, van a los aires, donde están todos los poderes y todos los reinos de maldad y de bondad, de misericordia y de perdón o de aflicción y castigo. Entonces, es tan importante que la manera de pensar de nosotros sea pensar como Cristo piensa. Entonces, para poder que esa metanoia se cumpla en nosotros, esa manera de cambiar la forma de pensar a la manera de pensar de Cristo, quiere decir que para poder llenarnos, y es que es el nacer de nuevo, hay que cumplir lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo.
tienes que nacer de la palabra, udor, palabra, del verbo, de la palabra que tiene vida. Y no que sea que tú la leas y tú pienses en ella, no, que el Espíritu Santo te la revele. Porque una vez que tú quieres empezar a ser lleno del Espíritu Santo, porque una cosa es que te sumerjan en Dios. Porque recuerda lo que te he dicho siempre, hay dos palabras muy claves, bautismo y bautizo, del griego, que aparece en las Escrituras, pero en las dos formas. Y muchas veces confundimos una con la otra y cometemos errores doctrinales como decir esto, que el que no se bautiza en agua no es salvo. Ese es un error garrafal. Y se lo escucho decir a cantidad de personas por no usar la palabra correcta. Lo que dice ahí que es que el que no esté sumergido en Dios, en el Hijo y el Espíritu Santo no es salvo. No es meterse en el agua. Y así como eso hay cantidad de cosas que decimos malas. ¿Ya? Y entonces no nos bautizamos, es necesario bautizarnos. El bautismo es una declaración al cielo y a la tierra de que nosotros deseamos cambiar a la forma de nuestro Señor Jesucristo. Es comprometernos a hacer algo. Entonces dice el Señor, aún ahora declara el Señor, volvé a mí de todo corazón. O sea, enfila tus cañones a desear que toda tu manera de pensar, de hablar y de hacer sea como Cristo dice. Como eres enseñado en la Escritura por el Espíritu Santo. Dice, con ayuno. Pero este no es el ayuno que la gente piensa que es dejar de comer 10, 12 horas, 2 días, 3 días, 8 días. No. Ese es el ayuno que menos mira a Dios. Sí. ¿Les duele? Que te duela. Estás chorreando sangre, coge una toallita. Te dio un hueco en la cabeza, ponte una cura. Porque ese no es el ayuno que Dios desea que tú hagas. El ayuno que Dios desea es que en ese tiempo que te estás separando para Él, que te alejas de todo, ya, no solamente de alimentos, sino de las personas, de la televisión, del internet, del teléfono, de todo. Estás solo para Dios. Es ayunando el mundo entero para estar con Él. Con llanto y lamento. Si se para llanto y se para lamento. El uno es gimiendo hasta las lágrimas, deseando que nuestro Señor, que vive dentro de nosotros, nos llene para que se desborde el Espíritu Santo. Y lamento, queja. ¿Queja? ¿Cómo que queja? Sí, cuando nosotros decimos, Señor, ¿por qué no puedo estar lleno? ¿Qué tengo que hacer? Estás en agonía. Señor, yo lo deseo y no puedo. Quiero concentrarme en ti y comienzan los pensamientos malos a atropellarme. Entonces, son posiciones que hacen que un corazón arda. Porque el Señor que vive dentro de ti comienza a llenarte, a llenarte, a llenarte, a llenarte, a llenarte, hasta que se desborde. Cuando el Espíritu Santo se desborda de ti, empieza a mostrar los dones divinos. Pero cuando te estás llenando, comienza a mostrar la metamorfosis, la transformación en tu manera de pensar, de hablar, en tu manera de actuar, las decisiones a tomar diariamente delante de todas las circunstancias. Porque ahora las tomamos en el creer confiando en Él, que es lo que mueve la fe. Entonces, este es un corazón que arde, un corazón que desea ser amigo de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra, que desea que su parte interior cambie, que se transforme, que todo su culto racional, tu ser interior, intelecto, sentimientos, apegos, emociones, afectos,
se infilen en los pensamientos de nuestro Señor, que tus ideas, tus conceptos, tus principios, tus hábitos, porque nuestros malos hábitos es lo que no permite la llenura del Espíritu. Cuando nosotros estamos comprometidos con hacer la voluntad de Dios, comienzan a cambiar nuestros hábitos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que uno de los primeros pasos que nos pide el Señor es arrepiéntete. ¿Pero de qué? Sí, de tus malos hábitos que te roban el tiempo que tienes que estar conmigo. Esta es una parte donde los ministros somos muy engañados en el tiempo. Comenzamos a atender la obra, las necesidades de la obra, y desatendemos las necesidades de Dios, clamando por nosotros, clamando para que seamos desbordados por Él, por su palabra, por su espíritu. O sea, no va a ser posible que el don de Dios divino fluya a través de nosotros si primero no estamos llenos del fruto del Espíritu. Si tú no notas cambio en la manera de tú expresar el amor a Dios, va a ser muy difícil que tengas ese amor para tu prójimo. Y es lo primero que coloca el Espíritu Santo en su fruto. Si tú no tienes amor por tu prójimo, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios de la manera que Dios desea que le amemos? Cuando tú y yo amamos a Dios con esa ardentura, porque sabemos lo que hizo por nosotros, porque sabemos lo que ganó por nosotros, porque sabemos que no teníamos derecho a esa victoria. Y Él vino, la peleó y la ganó por nosotros. Entonces, aquel que sabe cuánto Dios le ama, vive gozoso. Entonces, otro fruto del Espíritu comienza a brotar en ti. Cuando tú estás enamorado de tu Dios y estás en gozo porque sabes cuánto Él te ama, llega la paz a tu corazón, a tu alma. Comienzas a estar sobrio, sabiendo a quién tienes adentro, a quién tú sigues, a quién tú dependes de tu fuerza, de alimentar tu mente, tus pensamientos, tus ideas, tus conceptos. Entonces, cuando nos estamos llenando de eso, los frutos de Dios están comenzando a nacer. Esta rama seca comienza a tener flores y en esas flores está metido el fruto. Se caerá la flor, pero dará un fruto. Entonces, comenzamos a tener una paciencia que no conocíamos, tanto para esperar en la necesidad como para soportar a los que están a nuestro lado, que necesitan que estemos en esa calma, en esa serenidad y esa confianza en Dios, que nos enseñe que nosotros podemos dar paz, gozo y amor al prójimo. Entonces comienzan a hacer esa bondad por querer hacer el bien. Nos volvemos gentiles, misericordiosos, generosos con la gente. Y comenzamos a manifestar la fidelidad no solo con Dios, sino la fidelidad con el prójimo, con nuestros pastores, nuestros líderes. Entonces, cuando estamos en esa posición y alimentándonos de Cristo solamente viene todo esto. Comenzamos a ser humildes, mansos. Y cuando estamos en esa posición, el dominio propio viene a dominar nuestro carácter. Sí, porque muchas veces nos pasamos de rueda por nuestro temperamento, culpa del temperamento, que no lo podemos someter porque nada de este fruto está gobernando dentro del interior de uno. Entonces, no hay manera de que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y se haga visible en sus dones divinos si primero no estamos llenos del fruto de Dios. Y el fruto de Dios no viene sino cuando nosotros comenzamos a cambiar
nuestros hábitos, el tiempo, las cosas que miramos, que vemos, que hablamos, la gente con que conectamos, con la gente que nos queremos relacionar. ¿Qué estamos buscando cambiar en este día? Es arrepentirse de malgastar el tiempo en las cosas que no son divinas y que no van a producir el fruto de Dios dentro de nosotros. Sí, va a haber un derramamiento sobre toda carne, sí, toda carne que tenga estas condiciones de las que vamos a seguir hablando, porque él hace una sugerencia como de 3 o 4 cosas importantes que debemos hacer permanentemente, diariamente, constantemente, disciplinados, enfocados. Solamente el que está enfocado en querer que el Espíritu Santo se derrame sobre él y que los dones del Espíritu, que es lo que todo el mundo quiere buscar. Todos queremos que la gente vea que Dios nos usa con poder. Pero no va a suceder eso. O vamos a tener que manipular las emociones de la gente, aprovechando sus necesidades para hacer pensar que tenemos el poder de Dios, cuando no tenemos ni siquiera la llenura. Sí, yo sé que no es fácil escucharme, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque yo mismo persigo estas cosas. Yo mismo me tengo que examinar todos los días. Mi carácter, mi temperamento, mis hábitos. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo? Si yo no vivo enfocado en nacer de nuevo para Dios, no como muchos dicen, no, tú recibiste a Cristo, ya tú naciste de nuevo. No, es comparable, Pablo, a cuando una mujer está embarazada. Tiene un proceso. Y aun cuando el bebé nace, que se lo pongan en el pecho, el bebé no mira a mamá y le dice, mamá, no quiero tomar leche de tu seno. Yo quiero comer un churrasco con papas. Y déjame bajar que voy a correr. No, así no es. Hay un proceso para que ese bebé llegue a ser primero un niño, luego un muchacho, luego un joven maduro, un joven adulto, un adulto. La vida espiritual es igual. Profeta, entonces me voy a demorar años. Tú te vas a demorar el tiempo que sea necesario para que Cristo more en ti, porque si Cristo mora en ti, tú vas a estar lleno del Espíritu. Primero tienes que llenarte de Dios, para que después Dios se fluya, derrame sobre vosotros. Entonces tengo que ser perfecto y santo como Dios. No, Él sabe que somos imperfectos, que tenemos malos pensamientos, que pecamos, que a veces nuestras intenciones no son buenas, que son muy egoístas, que a veces queremos llevar a los seres que más amamos a la condición en que nosotros estamos caminando o queremos caminar, atropellando a la otra persona sin saber que Dios tiene un plan para esa persona. No. Deja que Cristo obre. Exhorta a orar, a leer con atención la Escritura. Y que la Escritura te dirija a cambiar tus malos hábitos. Y que lo más valioso que nos da Dios, que es el tiempo y la fe, se junten, se engranen para que te llenes de Dios. Porque nadie que esté lleno, que esté vacío o a medio llenar, se puede derramar. Solamente el que está rebosado es el que si le echas una gota se derrama. Ese tan solo llega a un lugar y una palabra que dice ya el Espíritu Santo toca, redarguye, cambia. Él es el que cambia las atmósferas porque su ambiente está cambiado permanentemente. Y a donde entra un pensamiento, una palabra, algo que dice, algo que hace, revoluciona ese momento, ese círculo. Porque la presencia está con él. Él no necesita orar por ella, él va con ella. Pero se me acabó el tiempo en esta primera reflexión que el Señor hace en Joel que tenemos que hacer. Pero seguiremos la próxima semana. Mis amados, que mi Señor Jesucristo, el único que te puede llenar para que te rebose en el Espíritu,
te exhorte, te lleve a las escrituras, las leas, las medites, pero no las leas para tener conocimiento, léelas para ver qué cambios haces en los hábitos diarios en que gastas tu tiempo. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.